Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, qué bueno que nos acompañan Guamanchi Rodríguez, Rafael García Villegas, ¿cómo estás? Hola, también saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y tenemos cine, tenemos música, tenemos novedades en muy distintos ámbitos. Rafa, ¿con qué comenzaremos? Mi querida Laura, ¿Qué les recomendamos a la gente para que se queden aquí? Híjole, bueno, lo que les recomendamos en su momento y que ya llegó a su fin, pero vale la pena celebrarlo y mencionarlo, el gran trabajo que hizo González Iñárritu con una propuesta interactiva en tercera dimensión, Carne y Arena, que ha asombrado a propios y extraños y que inclusive ha recibido reconocimientos internacionales. Ya se van, pero vamos a recordarlo, ¿no? Así es, sí, ya se va, vamos a recordarlo. También tenemos algo que queremos compartir con ustedes que viene desde Europa, la presencia de un artista mexicano que ha estado en boca de todos en diferentes partes del orbe y en este caso ahora en España. Javier Camarena. Javier Camarena con Lucía di Lammermoor. Un gran tenor mexicano que en Canal 22 hemos seguido su trayectoria directamente desde Veracruz para el mundo. Y ya lo decías, Laura, cine. Cine, tenemos recomendaciones, qué ver, qué no ver este fin de semana. Prepárense, hay varios estrenos, hay cosas interesantes. Julio López estará aquí para platicarnos todos los pormenores. Todo esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, llegó para estar en México solamente un breve tiempo, Joy Laville, pero se quedó toda su vida. Ahora fue recordada la compañera de Jorge Ibargüengoitia a 2 meses de su partida. Hace 62 años, una mujer nacida en Inglaterra llegó en tren a San Miguel de Allende, Guanajuato, con un niño de 5 años de la mano, buscando continuar sus estudios de arte. México sería su hogar por el resto de su vida. Así recibía a la pintora Joy Laville, quien con esta imagen fue recordada por su hijo en un homenaje póstumo realizado en el Palacio de Bellas Artes a unos meses de su deceso. La narrativa que le ofreció México a mi mamá dejó de ser cómica y en cambio fue marcado por una trayectoria de enriquecimiento personal, emocional e artístico. México le dio la bienvenida y, más importante, la oportunidad de florecer artísticamente e incorporar la belleza física del país en su obra, un tema constante. Artista de profunda y exquisita sensibilidad, que por más de 60 años, a través de sus pinturas, nos abrió las puertas de su universo interior. Un mundo habitado por la tranquilidad, por sus playas, cielos, montañas, por delicadas flores y desnudos que transparentan el alma, siempre misteriosa. Imágenes que, como la propia artista decía, se quedan dentro de una. Salomón Greenberg, coleccionista y conocedor de la obra de la pintora nacida en la isla de White, rememoró su primer encuentro con una pieza de Joy Laville y destacó el influjo que tuvo en sus lienzos el escritor Jorge Ibargüengoitia. Entre más conocí a Joy y a su pintura, me di cuenta que sí se hacía algunas de estas preguntas, mas no con palabras, sino visualmente. A menudo se preguntaba, ¿por qué la vida no cambia? ¿Por qué se duele? ¿Y qué es la soledad? Después de conocer a Jorge Ibargüengoitia, la obra de Joy Laville cambió. Este cambio no fue radical, sino paulatino. El color empezó a aclararse y ocasionalmente un nombre apareció en aquellos reducidos interiores, ahora ampliados. Paredes enteras fueron desapareciendo para abrirse hacia paisajes cada vez mayores. Trevor Rowe destacó el papel de México como segundo hogar de su madre. En estos días, cuando la cuestión de la migración es tan polémica, la historia de mi mamá, migrante, que eventualmente adoptó la ciudadanía mexicana, brilla con la simplicidad, abertura e inocencia de otra época, que demuestra un concepto diferente de recibir al extranjero. Un concepto que lamentablemente está perdiendo valor diariamente a través del mundo. Durante el homenaje póstumo, se anunció la publicación de un libro de Jorge E. Fernández con conversaciones con Joy Laville, y el cual será presentado a principios del mes de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar.
pues emocionante cuando vemos este reconocimiento y recuerdo de Joy Laville. Ella fue una artista muy querida y precisamente este libro que se presentará en el próximo mes de septiembre de nuestro buen amigo querido Jorge Fernández tiene que ver, Rafael, lo sabes bien, Jorge religiosamente un día a la semana durante muchos años iba a pasar todo un día con Joy. Entonces era una relación verdaderamente entrañable y bueno, ya esperamos poder leer algunas de estas conversaciones donde había mucho, mucho afecto. Y además a Jorge, que también le gusta garabatear mientras escribe, encuentro cierta similitud, hay influencia de Laville en los dibujos de Jorge Fernández, y recordar que la obra de Jorge Ibargüengoitia se reeditó con portadas hechas precisamente por Joy Laville. Así es. Y en otros temas, ya lo comentábamos al inicio de este programa, Hueman, fue casi un año, fueron 280 y tantos días, más de 12,000 personas los que vivieron en carne propia la experiencia de muchos migrantes, gracias a la propuesta de un cineasta mexicano. Así es, esto es Carne y Arena de Alejandro González Iñárritu, que ya está levantando todo el equipo para despedirse. Solo desde la educación, la cultura, las ideas, la tecnología y el arte se podrán derribar los muros mentales de quienes por miedo, prejuicio o ignorancia rechazan al que no es como ellos. Esto fue parte del mensaje escrito por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, que leyó el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, durante el cierre de la instalación Carne y Arena, virtualmente presente, físicamente invisible, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Los migrantes son un síntoma global de la decadencia de un sistema rapaz y monocultural que cubre el planeta entero, llamado capitalismo desregulado. Los migrantes son sus víctimas e irritan al mundo porque exponen la enfermedad de un sistema que no regula las necesidades humanas, sino las necesidades del dinero y la de los mercados. Cuando el nefasto líder norteamericano y sus discípulos, al igual que los nazis lo hicieron a los judíos en 1933 en Polonia, separa a los niños de sus padres para encerrarlos en jaulas y nombra a estas frágiles y desesperadas comunidades de refugiados animales o violadores, no se los dice a ellos solamente, nos lo dice a todos nosotros, a todos los mexicanos, latinoamericanos y a todo aquel que no tiene su mismo color de piel. Como parte del cierre de esta instalación sensorial que fue visitada por más de 12,000 personas y que se inspiró en historias reales de desplazados, se presentó la obra de teatro Misa Fronteriza bajo la dirección de Marco Guagnelli, en la que participaron migrantes deportados de Estados Unidos que compartieron su testimonio. Y nos debería convocar a revisar cuál debe ser la actitud, la posición de México frente a estas lógicas estadounidenses, porque podemos caer en el error y volvernos imitadores. Estamos siendo imitadores del trumpismo antimigrante cuando tratamos a los hondureños, a los salvadoreños, a los guatemaltecos, justamente como están tratando a nuestros niños del otro lado de la frontera. Que así como González Iñárritu resiste con el arte, México debería resistir con la política exterior frente a una política que no tiene nada que ver con nosotros. Y el mensaje con el que yo me quedo de González Iñárritu es este: la genialidad del arte puede ser un muro frente a los muros. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, este tipo de trabajos, Rafael, lo que nos pone es a las posibilidades, también depende del cineasta, en este caso Alejandro González Iñárritu, diferentes posibilidades. El mundo audiovisual, sí, una cosa es el cine, pero también nos permite comunicar otras ideas, ¿no? Ver la realidad desde una distinta perspectiva y también subrayar el aporte que hizo Emmanuel Lubezki para este trabajo. Y tenemos más a propósito de destacados mexicanos y reivindicar su obra. ¿De qué se trata, Laura? Que se trata de el regiomontano universal, diplomático, escritor, pensador Alfonso Reyes, quien fue retratado por artistas como Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano. Vamos a conocer parte de los trabajos que lo retrataron. El narrador y ensayista Héctor Perea
ofreció un recorrido por la vida del escritor Alfonso Reyes a partir de los retratos que resguarda la Capilla Alfonsina. Entonces nosotros vemos un retrato fantástico, por ejemplo, el retrato de Rodríguez Lozano, de París de los años 20, de 24-25, que tuvo colgado de hecho Reyes en su despacho de parisino, y que es una muestra maravillosa de lo que Rodríguez Lozano estaba aprendiendo de las vanguardias en esos años, por ejemplo en París, y cómo toma aspectos de esas vanguardias y los traslada a la imagen misma, sin que sean necesariamente elementos claves para la historia del arte, sino simplemente son detalles que resaltan la personalidad de Reyes. Cuando Alfonso Reyes ingresó al Colegio Nacional, sugirió que el retrato que colgara en las paredes de la biblioteca fuera de Rodríguez Lozano. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y le solicitaron a David Alfaro Siqueiros que se hiciera cargo de la pintura durante su estancia en Lecumberri. Hay una foto muy interesante de Siqueiros sentado, en un atril está el cuadro y junto a Siqueiros está Elena Poniatowska. Y están los dos como sonrientes y el cuadro está pues, prácticamente terminado, después ya lo veríamos colgado en el Colegio Nacional, ¿no? Una de las obras que más cariño le tenía el ensayista mexicano fue el retrato que le hizo Angelina Beloff. El retrato del que voy a hablar es uno muy bonito de los años de Europa, de los años de París, que hizo en la técnica, probablemente es un linóleo, es un trabajo sobre linóleo, pero yo creo que es una silografía, porque ella lo que estudió en Rusia y después en Francia y se especializó fue sobre todo en la silografía, el grabado en madera, ¿no? Y este es un grabado muy cálido, muy bonito, de aquellos años, tan bonito que tanto le gustó a Reyes que lo tenía colgado también en un momento dado en su casa de Madrid. Más de 200 obras forman parte de la colección artística que resguarda la Capilla Alfonsina, que son parte del legado del pensador mexicano. Es como una comunicación que está más allá del estudio, es una comunicación, yo la pensaría más a nivel ensayístico, como le gustaba pensar el ensayo a Alfonso Reyes, que es una cosa libre, que es una cosa abierta, siempre o por lo general vinculada con la vida personal y con la vida de los que lo rodeaban, ¿no? Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, esto que nos comparte Héctor Pérez es maravilloso, Laura, Rafael, amigos, porque Héctor Pérez es un gran conocedor de las obras que coleccionó Alfonso Reyes o que recibió de regalo. Él estuvo en diferentes partes del mundo y tuvo muy grandes amigos y que le dieron algunos regalos, le hicieron algunos retratos. Por ejemplo, ¿no? París y Brasil tal vez sean los momentos más importantes hay poemas en el arte. que están ubicados en estos sitios. Entonces, obras de Carlos Fuentes. Así es. Los dibujos que veíamos fueron pintados justo por Carlos Fuentes. Bueno, y a propósito de artes plásticas, también queremos unirnos a la celebración de todos los curadores, un premio que dan curadores a curadores, el equivalente en las artes visuales al Villarrutia de la literatura, y es por la exposición Picasso y Rivera, que fue reconocida por la Asociación y Fundación de Curadores de Museos. Efectivamente, que es una organización internacional que reconoce las muestras más importantes de todo el mundo y le tocó precisamente por su calidad, por su profundidad. Picasso y Rivera, conversaciones en el tiempo, que se presentó el año pasado en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Aquí les dimos cuenta, estamos viendo algunas imágenes extraordinarias. Bueno, por algo recibió este reconocimiento y que tiene un premio. Award for Excellence 2018. Award of Excellence se llama. Que de esta Fundación de Curadores. Enhorabuena para todos los responsables de esta muestra y por supuesto al Palacio de Bellas Artes, que sigue deleitándonos con estos diálogos entre dos hombres contemporáneos, rivales y maestro uno de cada lado. En septiembre del año pasado se cerró. Así es, una exposición que, como veíamos en las imágenes, por un lado nos muestran estos elementos que detonan el universo, el imaginario de Rivera, pero también los elementos de esta cultura mediterránea que veíamos en la obra de Picasso y, como apuntaba, sí, esa rivalidad, ese instante en el que se conocieron, en el que fueron amigos y después en donde ya no fueron absolutamente nada. Juan Soriano lo contaba muy bien. Este cuadro es viejo, la pintura está muy fresca. Vamos a hacer una brevísima pausa y hay más.
Bueno, les decíamos que tenemos recomendaciones y antirrecomendaciones, ya se imaginan de qué. La primera de ellas que les vamos a hacer es que consulten la agencia digital Noticias 22, porque ya está la marquesina que van a hablar de fútbol y cine. Eso se los dejamos a propósito del Mundial, pero ya está aquí con nosotros Julio López. Julio. Adelante. ¿Qué tal? Laura, Huemansin, Rafael, amigos de Canal 22. Pues sí, vamos a hablar de una película que le ha dado la vuelta prácticamente al mundo, ha visitado ya más de 20 países, ha tenido muchísimas proyecciones y este fin de semana llega a la cartelera comercial. Me refiero al documental Guerrero, que es muy oportuno, digamos, en estas fechas. Vamos a ver de qué se trata. ¡Abajo el mal gobierno! ¡Arriba el FUSEC! Hoy tenemos toda la fuerza, podemos entrar a Chilpancingo. Desapariciones forzadas, violencia, narcotráfico, corrupción e impunidad. Estos son algunos de los temas que permea el documental Guerrero, un trabajo que da cuenta de lo que ha ocurrido y ocurre en este estado de la República Mexicana. Mataron a mi esposo. ¿Y ustedes dónde estaban? Con los criminales, con los criminales. No defienden. Quieren provocar, porque al rato nos van a venir a golpear y van a decir que es nuestra culpa. El problema de los desaparecidos en México es hoy en día muy visible. Qué bueno que sea más visible que antes, pero es un drama humanitario. Se habla, las cifras oficiales creo que están ahorita en 37,000 personas desaparecidas, pero no toman en cuenta solamente la gente que ha denunciado el hecho de desaparición. Y sabemos que en general en México 90% de los delitos no están denunciados. También tampoco toma en cuenta los migrantes centroamericanos que atraviesan el país y que desaparecen. Estos sí los han servido El para filme amarrar muestra a que lo ocurrido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa es práctica común. En casi cualquier montaña se encuentran fosas con restos humanos. Estos hechos vergonzosos son narrados por 3 personajes que, a la par que buscan justicia y resignación, se dan a la tarea de rastrear restos humanos. Es por eso que ellos tienen miedo, que nosotros los vigilemos. Porque nosotros estamos viendo todo lo que ellos hacen mal y aquí está la prueba. Es muy ejemplar lo que hicieron ellos. Empezaron a ir a buscar a fosas, lo que nadie había hecho antes, ¿no? Eso es a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cuando los padres de los 43 empezaron a buscar en fosas en los alrededores de Iguala, pues a ellos se les quitó el miedo, ¿no? Y toda esa gente de ese colectivo que se llama Los Otros Desaparecidos, y hay otros en la región, ellos vieron que se podía ir a las fosas clandestinas, porque toda la gente sabe dónde están las fosas clandestinas, nada más tienen miedo de decir dónde están. Entonces esa gente empezó a ir y empezaron a excavar y ahí encontraron esos cuerpos. Y lo que hemos visto y lo que vemos en el documental es que los agentes del Ministerio Público no hacen su trabajo, al contrario, están regando las pruebas, están mezclando todo y modifican las escenas del crimen, lo que hace que para la gente es mucho más difícil encontrar, identificar a sus familiares. El trabajo es difícil de ver, pues muestra sin concesiones una realidad terrible, una realidad que se ha vuelto cotidiana. La estética del documental es muy cruda, ¿no? Porque vemos huesos, vemos cuerpos, también vemos niños en esas fosas, ¿no? Con esos cuerpos. Vemos gente morir en el documental también, ¿no? ¿Y por qué enseñarlo así? Porque es la realidad cotidiana de Guerrero, ¿no? Es la realidad que yo he conocido hace 15 años y que no ha cambiado, ¿no? Hablan de 30 y tantos miles de desaparecidos. Multiplíquenlos por 4 niños que tenga esa familia, ya dan muchos miles. Esos niños están creciendo con odio. ¿Y saben quiénes son los que matan, los que no tienen sentimientos? Los que crecieron con odio. El documental Guerrero es solo una pequeña muestra de lo que ocurre en otros estados del país, como Veracruz y Sinaloa. Bueno, ahí lo tiene, es una opción para este fin de semana. Y pasando a cosas más agradables, también tuve la oportunidad de platicar con una joven productora mexicana que está incursionando en Hollywood con varias películas. Una de ellas muy pronto va a llegar aquí a nuestro país. Vamos a ver de qué se trata.
ha sido todo un viaje, porque pues empecé primero estudiando diseño industrial en la Ibero y a la mera hora, acabando la carrera, dije esto no es lo mío y me fui a hacer la maestría en producción a Los Ángeles y en la New York Film Academy, y mientras estaba yo estudiando dije, ¿sabes qué? Que yo creo que lo que tengo que hacer, aparte de que me enseñen y aprender, pues empezar a producir cosas. Entonces empecé a producir cortos que me llamaban la atención, que tenían historias relevantes, y muchos de esos cortos tuvieron mucho éxito. Tuve 4 de ellos que se fueron a Cannes, no en competencia, sino en el Short Film Corner, pero la verdad es que como que me sorprendió mucho, ¿no? La fotógrafa de uno de ellos me habló un día y me dijo, oye, tengo una película, ¿la quieres producir? Dije, pues sí, ¿de qué se trata? Y resultó ser Sophie Gold. Hey, Mom. Se trata de una actriz chavita que se cambia a Los Ángeles, se va a vivir a Los Ángeles, pues para perseguir sus sueños, ¿no? De actriz. Y va a muchísimas, como muchos de los actores, ¿no? Va a muchísimas audiciones y pues no le va bien. Y en una de esas conoce a un señor muy rico, que le baja el cielo, la luna y las estrellas, y ella cae. Y a partir de eso empieza a sufrir pues muchos abusos, ¿no? De mucho tipo. You should be happy for me. I'm happy. My ladies, let's party. I can't believe you put me in Hay that escenas que cuando las lees dices, híjole, esto va a estar fuerte, y cuando las ves que las están en la filmación, o sea, a mí un par de veces hasta las lágrimas se me salieron, ¿no? Que es algo que pues eso te da como que un parámetro para pensar, pues igual y sí va a funcionar, ¿no? Screw you, Michael. What the hell is wrong with you? You are nothing. Todavía no hay nada seguro, pero esperamos que a principios del 2019 logremos algo. La película ya está en plataformas digitales. La distribuidora es 108 Media y la está distribuyendo en Asia, en Europa y en Estados Unidos. Bueno, pues ahí lo tiene el público que nos ve en Estados Unidos. La puede buscar, la puede ver, y nosotros esperaremos hasta el próximo año. Lo que no va a esperar es justamente, hoy se festeja el Día Internacional del Orgullo Gay, y a propósito justamente de este día me di a la tarea de seleccionar 5 películas que celebran justamente esto. Vamos a ver cuáles son, y de verdad que todas están bastante buenas. Un concurso de belleza y me aceptaron para representar a México. El director Flavio Florencio nos lleva un viaje al otro lado del mundo con su protagonista Morgana, una mujer transgénero mexicana que sueña con realizarse la costosa operación de cambio de sexo. Ese sueño se convierte en una posibilidad cuando Morgana es aceptada para representar a nuestro país en un concurso de belleza en Bangkok. El documental sigue de cerca la competencia mientras la carismática Morgana nos cuenta parte de su vida. My name is Morgana, number 18. Chicos y Guillermo a comer es una arriesgada apuesta en la que el protagonista de la historia cuenta su extraño despertar sexual. Guillermo no es gay, pero tampoco sabe si es heterosexual, y en esta aventura tratará de descubrir qué le gusta. Esto bien pudo ser un drama escalofriante sobre la vida de un joven que fue obligado, durante muchos años, a interpretar un rol que no le pertenecía. Sin embargo, no es el caso. Lo que encontramos es una comedia ligera y entretenida que conmueve y nos hace reflexionar sobre la manera en que etiquetamos y juzgamos a las personas antes de conocerlas. J'arrive hyper bien à l'imiter, ma mère. Un écaille, un terrier. I promise no drama, Alexandra. Estridente, extravagante e irreverente, así podemos describir Tangerine, la primera película filmada completamente con un celular. Esta es la historia de 2 prostitutas transgénero. Luego de 28 días, Cinderella sale de la cárcel. Como buena amiga y compañera de profesión, Alexandra le revela que su novio, Chester, la ha estado engañando con otra chica. Entonces, este par de mujeres irán a buscarlo para ajustar cuentas. Éramos pareja. ¿Por qué quieres saber eso? Porque él podría haber sido tu papá. Marina trabaja como mesera y cantante. Por
fin todo se acomoda en su vida. Tiene a su lado a Orlando, un hombre mayor que la quiere y la respeta. Están muy enamorados y planean una vida juntos. Su idílico sueño se derrumba cuando su pareja muere repentinamente. Además de sufrir el duelo, Marina tendrá que enfrentar al odio, las críticas y los juicios de la familia de su novio. Marina es una chica trans. Una mujer fantástica es considerada por muchos la película del año. Una historia potente y original que conquistó el Oscar a la mejor película extranjera. Corre el año de 1984. Los sindicatos mineros en Inglaterra están en huelga. No la pasa nada bien. El gobierno se rehúsa a cumplir sus peticiones. La causa parece perdida hasta que un grupo de lesbianas y gays deciden apoyarlos. Al principio la ayuda no es bien recibida, pero sin otra opción no tienen más remedio que aceptarla, y pronto descubrirán que tienen muchas cosas en común con esas personas a las que siempre habían mirado con extrañeza, desdén e incluso odio. Pride es una película conmovedora sobre la tolerancia y el respeto al otro. Bueno, ahí las tienen, ya solo resta elegir y por supuesto buscarles en algunas plataformas digitales, están disponibles y otras están libres en internet. Por mi parte es todo, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Julio. Interesante recomendación. Suena bien. Están buenas las recomendaciones, Julio. Muchas gracias. Especialmente es interesante, Julio, de lo que comentas, la película Tangerine, que está filmada en celular. El director es el que hizo Proyecto Florida. Y que dices que es muy divertida aparte, ¿no? Que sí, vale la pena. La verdad es que es una película ¿Dónde se encuentra, sensacional, ¿no? El Proyecto Florida debe estar llegando ya a la cartelera. ¿Tangerine? Tangerine debe estar libre. Afortunadamente ahora con las plataformas digitales se pueden encontrar, creo que Tangerine si buscas en la plataforma digital de YouTube, la encuentras y cuesta 50 pesos descargarla, ¿no? Y entonces es súper accesible. Y la de Proyecto Florida va a estar llegando al mercado, digamos, del DVD y el Blu-ray, que ya está casi desapareciendo, pero va a llegar muy pronto y estuvo hace un par de meses en la cartelera comercial, así que si no la han visto, búsquenla. Nunca recomiendo el comercio pirata, así que hay que esperar un poco a que llegue, ¿no? Y que la puedan ver pues de la manera que se debe de ver, porque la verdad es que es sensacional el trabajo que hace Sean Baker en esta película. Y la de Pride también es súper divertida. En fin. No te me distraigas, Julio. No. Estamos en vivo. Sí, Pride la verdad es que es la nueva escenografía, me saca un poco. No, pero Pride sí está libre en internet, esa la pueden encontrar sin ningún problema y así que pues nada más basta ponerle el nombre y ahí la podrán ver sin ningún conflicto. Gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Mañana fútbol, ¿verdad? Julio. Mañana fútbol y cine. Cine y fútbol, hay un montón de cosas que ver en la Marquesina 22. Al mediodía ya estará en las redes sociales, Facebook, Twitter, por supuesto, y ahí nos podrán encontrar. Vamos a hablar de un montón de películas, alrededor de 20 películas nos aventamos hablando, entre ellas, por supuesto, El Chanfle, Rudo y Cursi, nos fuimos a Victory, un montón. Bueno, ahí se los recomendamos, también se los dejamos de tarea. Por lo menos van a divertir, ¿no? Suena divertido. No necesariamente quiere decir que sean recomendaciones, ¿eh? Hay que aclarar. Vean la Marquesina Noticias 22. Hay de todo, ya verán mañana. Tenemos artes plásticas. Jóvenes creadores en el Museo Numismático presentan su reciente obra artística. Vamos a ver esta reunión de talentos. Estas 60 piezas dan muestra de la creatividad de nuevas generaciones, resultado del programa Jóvenes Creadores del FONCA, en exposición Creación en Movimiento. El trabajo de 25 artistas se presenta en 5 salas. Esta exposición está conformada por las áreas de artes aplicadas, arquitectura y narrativa gráfica, primero y segundo periodo. Esta es una selección de la producción completa de todo lo que hicieron los jóvenes becarios por el FONCA, por el Fondo Nacional para las Artes. Es efectivamente la generación 2016-2017. Formas económicas de impresión, maquetas, reciclaje de materiales y joyería son parte de la amplia gama de proyectos desarrollados a lo largo de un año por becarios para quienes el compromiso es consigo mismo, a decir de Edgardo Ganado. Los artistas jóvenes, en este caso becarios, tienen una responsabilidad frente a lo que llamaríamos la experimentación, ¿sí?
Yo no pediría que se equivocaran o que no, simple y sencillamente pediría que exploraran sus intereses y precisamente desde ahí, ¿no?, extender su experiencia hacia nosotros. Creo que eso es una exposición de este tipo, ¿no? Tiene que ver mucho más con una producción institucional y con una manera también de establecer relaciones entre los artistas que, digamos, un estilo o una relación, digamos, formal, ¿sí?, en este caso. Creación en Movimiento, Jóvenes Creadores del FONCA, estará abierta hasta el 12 de agosto en el Museo Numismático Nacional, en República de Bolivia, sin número, entre República de Argentina y El Carmen, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, interesante el trabajo que está haciendo Edgardo Ganado Kim ahí en el Museo Numismático, que uno diría, bueno, pues los jóvenes creadores ahí. Seguramente vale la pena mucho ir a ver esta exposición y ver todo el trabajo alrededor que se está generando y sobre todo hacia la comunidad, que es una de las características que ha buscado él en todos los museos en los que ha trabajado. Así es. ¿No? Integrar este sitio al resto de la comunidad. Bueno, ¿tiempo para hacer una pausa? Sí, tenemos una información sobre Laura Restrepo, un premio importante que me parece es la primera vez que se otorga. Así es, esta periodista y narradora colombiana, por demás conocida, fue reconocida con el primer premio Córdoba por la Paz Antonio Gala de narrativa por su más reciente obra Los Divinos, en la que describe uno de los peores casos de feminicidio cometidos en Colombia de los últimos años. Felicitamos, por supuesto, a Laura Restrepo por este reconocimiento. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con más información. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos a la Biblioteca Vasconcelos, que es sede del coloquio Arte y Discapacidad? De arte y discapacidad. Ofrecer espacios y obras multisensoriales son algunas de las aportaciones que se abordaron en el primer coloquio internacional Arte y Discapacidad, de la norma al nombre, en la que artistas, curadores e investigadores de 7 países distintos se reunieron en la Biblioteca José Vasconcelos para crear proyectos incluyentes. Entre los invitados estuvo el artista británico Aidan Mosby, quien ha destacado por trabajar piezas sobre el cambio climático y la salud mental, porque según él, representan las crisis más grandes que tiene la sociedad. A través de su exposición Durkheim Lumière, el artista experimentó con los estados de ánimo que sufre el ser humano y los comparó con los cambios climáticos a través de la luz. And how we talk about people having qualities of the weather. So we might say that they have a sunny personality, or they have a cold shoulder, or their head are in the clouds. And thinking about that and how can we relate that to, there's the external physical weather, and then we have our own internal weather. And about how we're feeling, I made a solar-powered synthesizer so that people could, if they put their hands over the solar cells, there was no noise. And if they took their hands away, there was more noise. And that's a direct, there's more sun, so there's more energy. And people can see that relation. So when there's clouds or rain or, you know, it's a direct, and it's like, how does that happen? And it's like, and then thinking about the process of how of weather, of clouds, of sun, and the more extreme. A este proyecto se suman obras como el Síndrome Helsinki y la Tabla Periódica de las Emociones, con las que el artista trabaja continuamente para eliminar barreras de discapacidad. El coloquio ofrece talleres y conferencias que finalizarán el 30 de junio. Noticias 22, Óscar Cortés. Y vamos a platicar de música, más sin algo que les anunciábamos al inicio del programa, que la verdad nos da mucho gusto que un paisano nuestro esté triunfando de esta manera en las mejores casas de ópera del planeta. Así es, vamos directamente a España, al Teatro Real, para conocer a Edgardo, un amante trágico que encarna uno de nuestros tenores y orgullos. Francina Islas nos tiene el reporte. Javier Camarena vuelve al Teatro Real de España para interpretar el papel de Edgardo en Lucia de Lammermoor, en una producción de la English National Opera, donde la soprano Lisette Oropesa dará voz a Lucía. La puesta en escena de David Alden se sitúa en un decadente sanatorio victoriano inspirado en los cuentos de Edgar Allan Poe.
Edgardo es un personaje pasional, llega a ser muy temperamental, pasa por de estas diferentes facetas, primero de este amor tan grande que siente por Lucía, que a la vez choca de una manera tan fuerte con el conflicto familiar que tiene ya con su hermano, Enrico, y que él mismo lo dice: a pesar de estar enamorado de ti, yo aún podría cumplir mi promesa de acabar con tu familia. Grandes tenores como Kraus, Carreras, Domingo o Pavarotti han dejado ya su impronta sobre Edgardo, lo que implica un gran reto para Camarena. El gran reto es, hoy día creo yo, el volver a tomar esos parámetros y esa parte del estilo belcantista que se ha ido olvidando un poco, y que es lo que realmente hace complejo a un personaje como Edgardo, porque si bien, hay páginas maravillosas de una melodía que te lleva la escena, por ejemplo, de la maldición, maledetto, sí, al instante. Todo, si nos dejamos llevar por esa parte pasional, se vuelve un reclamo gritado de principio a fin, pero Donizetti escribió al inicio un crescendo que culmina en un forte piano, que quiere decir que tienes un impulso que después se retiene. Este pequeño detalle convierte esta página en un universo completamente distinto, y luego si te pones a analizar cada uno de los acentos que están escritos en determinadas palabras, te das cuenta de que la intensidad dramática no está en qué tan fuerte puedas cantar esta página, sino en la importancia que tiene el texto dentro del discurso melódico. Lucía de Lammermoor será retransmitida el 7 de julio a las 9:30 de la noche en pantallas instaladas en múltiples espacios públicos de España, pero también se podrá seguir en México a las 2:30 de la tarde a través de Facebook Live. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. A ver, para tomar nota, es el 7 de julio, ¿verdad, Rafa? 7 de julio, 2:30 de la tarde, Facebook Live, es horario de México. Es el horario de México. Yo pensaba que querías irte el 7 de julio allá yo igual a me Madrid. voy, por si se enferma Javier, para hacer el quite. No es por falta de ganas, pero bueno, para que tomen nota y lo vean desde el lugar donde estén, y que puedan disfrutar de una función extraordinaria. Va a ser un regalo realmente. Además, bueno, ya escuchábamos, es una puesta en escena muy particular, un tanto sórdida, ¿no? Bueno, continuamos ya que estábamos hablando de la presencia camarena allá en España. ¿Qué te parece, Laura, si nos seguimos en la ruta? Un recorrido por el mundo. Un nuevo teatro llamado The Shakespeare Rose apareció en York, en el este de Inglaterra, casi de manera espontánea. Este espacio emergente guarda muchas similitudes con el Shakespeare Globe Theatre, pero sus creadores afirman que va más allá de una simple copia. El lugar fue montado con 30.000 metros cúbicos de andamios, madera y yeso. El teatro presentará las obras Romeo y Julieta, Macbeth y Sueño de una noche de verano, hasta el 2 de septiembre de este año. Fanáticos contagiados por el ambiente mundialista se unieron a las celebraciones de San Petersburgo. La tradición conocida como Velas Escarlatas forma parte del cierre de actividades del festival anual Noche Blanca. Estos festejos marcan el final del año escolar con una exhibición de fuegos artificiales mientras un barco navega hasta el Palacio de Invierno. Un desnudo realizado por el artista británico Lucian Freud fue vendido en $29.8 millones en una subasta organizada por la empresa Sotheby's. Esta cifra coloca a Retrato sobre una cubierta blanca como la pieza más valiosa realizada por el pintor. Freud realizó este trabajo cuando tenía 80 años y tomó como inspiración a Sophie Lawrence, empleada de la Galería Tate, a la que el artista conoció en el año 2002.
Y seguimos viajando y ahora nos vamos a Veracruz porque el próximo sábado 30 de junio se va a inaugurar una importante exhibición. El Museo Naval de México inaugura la exposición Almanaque de la Invasión a Veracruz de 1914, registro de 100 años, que consta de 50 documentos entre periódicos, fotografías y revistas que dan cuenta de la ocupación militar de las fuerzas estadounidenses en el puerto de Veracruz. Esta muestra estará hasta el próximo 22 de agosto allá en el Museo Naval de México, ubicado en la calle Mariano Arista número 418, en el centro de la ciudad de Veracruz. Y con esta invitación nos vamos a una nueva pausa y volvemos con más información aquí en Noticias 22. Vamos a platicar de la confabulación de 4 autores mexicanos. Así es, y estos autores tienen que ver, Rafael, porque hay algo que lamentablemente ocurre con mayor frecuencia en diferentes partes del mundo y se establecen dinámicas para enfrentar lo que es el acoso. Y el acoso sobre todo juvenil, y por eso estos autores levantan su voz para erradicarlo. ¿De cuántas maneras un joven se puede sentir molestado, vulnerado? En Acosados, Juana Inés de Esa, Andrés Acosta, Mónica Broson y Jaime Alfonso Sandoval cuentan 4 historias que hablan de bullying y de cómo sus personajes tratan de sobrellevarlo, a veces sin mucho éxito. Maliciosamente, el editor, que es Diego Mejía, y yo, Andrés Acosta, nos propusimos poner sobre la mesa un tema juvenil en la narrativa que no estuviera tratado tanto en México desde la parte de la ficción, que no fuera ensayo, que no fuera libro de autoayuda, de mensajes, ni este tipo de libros. Que es de una chava que entra a una escuela religiosa, siendo ella de una familia humanista, y pues se ve enfrentada con ese rechazo, ¿no? Que por parte de las alumnas no es demasiado marcado, pero sí lo siente desde el principio. Y más adelante, pues como ella empieza a hacer preguntas que pues se consideran incómodas, en particular por una docente que es una religiosa, entonces pues ya le hace la vida de cuadritos. Lo que yo quise fue hacer ver que el acoso y sobre todo la idea de tú como eres mujer, tienes otras responsabilidades, vives acotada, hay cosas que no puedes hacer, hay cosas que tienes que hacer o que tienes que querer. Eso a mí me interesaba, sobre todo llevarlo al plano más evidente y más, aparentemente más inocente, que es el lenguaje. Hay una problemática que yo empecé a detectar, tengo familia que son maestros, que es el acoso de muchos chicos que están muy empoderados. Chicos están muy empoderados y que no se les puede hacer nada y que los maestros les tienen incluso miedo. Él piensa que ella pertenece a un grupo secreto de internet. Él, para acercarse a ella, da el siguiente paso, se trata de meter, busca la manera, siempre hay maneras de acercarse por internet, y sin darse cuenta cae en la manipulación de un grupo que existe, ¿no? Que existe mucho en Estados Unidos, en Europa, pero ya llegó a México. Ya se han dado casos en donde al principio no se creía que sucediera aquí, cosas como la ballena azul, que llevan a los chicos a llevar a cabo retos que son peligrosísimos para ellos. Cortarse la piel, desangrarse, tragarse cosas peligrosas, meterse al metro, por ejemplo, y viajar entre los 2 vagones también es uno de los retos. Cada vez es más peligrosa la situación hasta que llega al borde de un posible suicidio. Acosados está publicado en la colección Nube de Tinta de Penguin Random House. Noticias 22, Irma Gallo. Vaya, pues es una situación que comentábamos. ¿Será que ahora, qué piensan ustedes, el acoso escolar, el acoso en otros ámbitos laborales, como pueden ser los familiares también, ocurre más hoy en día o
es que ya le hemos dado un nombre, porque recordando nuestra infancia, los que somos adultos, siempre había algún caso de estos, ¿no? O eras bullying o eras bull. Y algo también que reflexiona Wemansky, que me parece muy interesante, es cómo ha cambiado también esta manera de relacionarse alumnos, maestros. Antes un maestro podía poner un correctivo. Hoy, si un maestro pone un correctivo, puede ser víctima de una demanda, ¿no? Sí, bueno, ahora los padres creen más en lo que diga un joven frente a sus maestros que la palabra del maestro frente al padre. Quiero decir que ha cambiado mucho los roles a los que estábamos acostumbrados. No estoy hablando de que debamos de romantizar el pasado, pero sí es cierto que la presencia de un adulto, la presencia de un maestro, la presencia misma de los padres que se han vuelto, si no débiles, pusilánimes, en esta idea en estas falsas ideas de educaciones abiertas, ha permitido que exista una mayor debilidad frente a aquellos hijos de imágenes paternas ausentes, como aquellos otros que se reúnen como siempre ha ocurrido, pero ahora con un dispositivo móvil, ahora sin esas autoridades escolares, pues se potencializan las cosas jamás de como lo recordamos, ¿no? Y así como se ha extendido la calidad de vida, también se ha extendido un poco las etapas de desarrollo, de crecimiento y de maduración, por decirlo de alguna manera. Sí, Peter Pan. Peter Pan. Síndrome de Peter Pan se llama. Peter Pan ha envejecido ahora sí. Y ahora sí nos vamos con otro tipo de información a propósito de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Se ha rescatado el archivo de Martínez Nateras. El archivo personal del escritor, ensayista y activista social Arturo Martínez Nateras, que documenta los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, será catalogado y digitalizado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y formará parte de la colección M68, Ciudadanías en Movimiento, que resguarda el recinto. Yo creo que mi archivo es un acervo muy rico, original. Está lleno de documentos originales, probablemente el más completo del movimiento estudiantil de los años 60 y específicamente del 68. Fotografías de la cárcel, fotografías del movimiento, fotografías de los estudiantes caídos, fotografías de los diferentes movimientos, carteles, y bueno, hay fotos muy especiales de los niños chiquitos que eran hijos nuestros, cómo hicieron su vida infantil en Lecumberri, las visitas, en fin. El desarrollo del Partido Comunista Mexicano, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, así como la labor de Arturo Martínez como militante comunista y dirigente estudiantil que se convirtió en preso político después de los juicios de 1968, son algunas de las etapas históricas que se resguardan en los más de 5,000 documentos que integran el archivo. Hay un cartel que fue el primero que se hizo después del 26 de julio, después de la primera represión, que se llama Nunca olvidaremos esto, CENET. Y yo mismo no me explico a veces cómo es que logré conservar todos estos documentos. Yo creo que, pues yo me siento orgulloso. Digo, los archivos valen y mucho. Es la vida de uno. Yo digo que mi archivo vale tanto o más que mi vida misma. Una copia digital de este acervo será entregada a la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, donde estudió quien fuera cofundador de la Unidad Democrática del país. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ahí está esto y nos vamos ya prácticamente, tenemos unos cuantos segundos para despedir. Y como es costumbre lo vamos a hacer con música, uno de los violinistas astrohúngaros de mayor trascendencia, no solo
por sus composiciones, sino también como académico, a quien hoy recordamos a 187 años de su natalicio. Y hay que poner el contexto, Rafael, si él era uno de los destacados, imagínense, estamos hablando de que hace 187 años era un momento donde había grandes violinistas en toda Europa. Por ahí andaba también uno de apellido Paganini. Sí, un larguirucho de negro. Exactamente. Que decían que él hacía pactos con el diablo, pero este no, y sin duda alguna trasciende. Joseph Joachim, astrohúngaro, y la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.